Hola a todos, soy la psicóloga María Guadalupe Arrieta Reina, soy la jefa del Servicio de Psicodiagnóstico y Tratamientos del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro. Y el día de hoy voy a compartir con ustedes los impactos de la pandemia en la familia, que es uno de los temas que ahorita está teniendo como una situación muy importante para todos porque todos estamos afectados por esta circunstancia. En primer lugar, quiero comentarles que la situación de las familias en nuestro país es ya de por sí difícil. La idea, digamos, de abrir este tema es primero que ustedes conozcan de manera general cuál es la situación, ustedes ya la saben, pero necesitamos a veces recordarla para que cualquier intervención que tengamos en este momento como especialistas de la salud, necesitamos tener este marco referencial que a veces se nos puede olvidar, nos puede dejar de lado, y esto no permite que se pueda hacer una buena intervención en el trabajo con nuestros pacientes. Entonces, a veces es importante recordar que la situación de las familias en nuestro país es una situación bastante difícil. Ya de por sí en México existen 54 millones de personas que viven en situación de pobreza, lo que equivale al 41% de la población. Esto se traduce evidentemente en un sinnúmero de circunstancias adversas. La carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. Además de estas condiciones, pues aunado a esto encontramos que hay una transición epidemiológica que ha ido sucediendo debido a las condiciones que han ido cambiando medioambientalmente, donde por un lado, aunque se mejoró significativamente el combate de las enfermedades infecciosas transmitibles parasitarias, por otro lado, estamos viviendo la aparición y el embate de las enfermedades crónicas como la obesidad, la hipertensión, la diabetes mellitus, que ha tenido un crecimiento del 300% de los años 80 a la fecha y ha visto 4 veces multiplicada la tasa de mortalidad. Nuestras familias, entonces, ya de por sí tienen importantes factores de riesgo y ahora se tienen que enfrentar nuevamente a otra condición, una condición que ha traído esta pandemia y que genera un malestar no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Nunca habíamos visto una circunstancia de esta, nunca habíamos afrontado esta circunstancia y entonces ahora es que todas estas nuevas eh, adversidades están determinadas tanto por las condiciones del sistema familiar en su conjunto, así como por el contexto social de salud y gubernamental a que están sujetas. ¿Qué factores entonces impactan a nuestras familias a raíz del COVID-19? Pues el fantasma de la pandemia, en primer lugar. El fantasma de la pandemia, ¿en qué consiste? Pues en que muchas de las condiciones que están viviendo nuestra situación de vida es enfrentarnos a una enfermedad desconocida, enfrentarnos en una condición, eh, digamos, muy vulnerable, porque ni los médicos tienen ahorita respuestas para muchas de estas condiciones y entonces nos estamos enfrentando a la circunstancia de que uno de nuestros familiares puede empezar a padecer esto o nosotros mismos. Y que esto nos va a llevar a circunstancias muy extremas en las que podemos de repente tener que contactar a un familiar que está enfermo, que tenemos que llevarlo a un centro de salud en el que no sabemos finalmente si van a poder rescatarse esa circunstancia y que finalmente esto nos va a acarrear el hecho o la circunstancia de que posiblemente no lo podamos volver a ver. Y ese impacto, finalmente, esta situación tan terrible, es un desgaste que estamos enfrentando día a día. Simplemente la condición de enfermedad es una situación angustiante para la familia, desgastante desde la situación moral, pero también en la situación económica, en la situación de los cuidados, en las situaciones que no sabemos de qué manera podemos enfrentar. Por otro lado, están las pérdidas familiares. Las familias con las que estamos
trabajando son familias que ya traían pérdidas, que ya tenían circunstancias de vida difíciles, como les había comentado, y que ahora, ante estas situaciones, estos duelos pues, se reviven, vuelven a crecer, vuelven a generar una serie de situaciones adversas para la familia, y estas condiciones, estas circunstancias, afectan todavía más porque si además tienen la adversidad de volver a enfrentarse con una situación de una enfermedad o de una pérdida, de un duelo, pues todas las condiciones de la familia se van a alterar de manera significativa. Además, ahorita las condiciones del duelo en las personas que se han ido, que no han tenido la oportunidad de salvarse de esta enfermedad, pues también son condiciones muy especiales. ¿Por qué? Pues porque esta condición hace que la gente no pueda despedirse del familiar, no pueda tener un duelo elaborado porque no tiene todos los ritos que pudieran ser los velorios o todas estas circunstancias, y eso hace que la gente pues desarrolle una desesperación, una inconformidad, un desconsuelo, porque no les permite tener esta cercanía, este último momento de intimidad con el familiar que se fue, y por otro lado, el familiar que se fue tampoco tuvo esa oportunidad de despedirse, de hablar, de comentar alguna cosa, circunstancia que se vuelve sumamente dolorosa, tanto para la persona que se fue como para la familia en general. Por otro lado, se genera la incertidumbre económica. La incertidumbre económica, estamos viendo que muchas de las familias ven reducidos, primero porque no han tenido ya acceso, la gente que vende pues ya no tiene acceso a tener esta interacción. Muchas otras personas han perdido sus empleos o les han bajado los sueldos, pero además la condición de la pandemia no se sabe finalmente cuándo va a terminar ni qué tanto va a afectar. Entonces, no solamente es la circunstancia que estoy viviendo en este momento, sino esta incertidumbre a largo plazo que me está ocasionando el que yo no tenga esta facilidad o esta idea de cómo voy a resolver las circunstancias. Entonces, toda la familia se ve afectada, toda la familia está en una crisis y con muchas dificultades para poder salir adelante. Por otro lado, cuando conocemos la situación familiar, en México existen muchos tipos de familias. Familias completas, sí, pero también hay familias unifamiliares, hay familias compuestas, hay familias en las que están solamente la mujer es la que está enfrentando la situación. Cada una tiene condiciones diferentes y estas condiciones distintas pues hacen también diferentes las oportunidades y diferentes los recursos con los que cuenta cada una de ellas. Y también esta es una condición que en este momento pues está afectando cuando la gente no tiene estos recursos familiares, emocionales, económicos para poder integrarse y poder enfrentar una adversidad como la que estamos viviendo. Por otro lado está el confinamiento. El confinamiento no solo es la circunstancia de estar encerrados, sino también la circunstancia de que no tenemos acceso a las familias tan cercanas, no tenemos acceso a poder tener el consuelo, digamos, de abrazarnos con un ser querido. Tenemos además una circunstancia en la que este confinamiento pues hace que las familias, digamos, que tienen como cierta condición, pues pueden tener ciertos satisfactores, pero sabemos que las familias en México pueden vivir en un cuarto, muchísimas personas, y que tienen que además tener una convivencia directa todo el tiempo. Y esa convivencia pues va a generar una serie de circunstancias que de por sí ya se vivían, pero que pueden generar violencia intrafamiliar, que es un punto de veras muy importante, y por otro, todo tipo de abusos, entre los cuales, digamos, también está el abuso sexual. Entonces, estas circunstancias del confinamiento pues generan también otra serie de condiciones adversas que definitivamente pueden afectar las situaciones familiares. Por otro lado está la psicopatología. En esta parte de la psicopatología, lo que hemos visto en estos últimos años es que hay un incremento de las dificultades a nivel de salud mental.
La depresión en este momento está siendo una condición que genera una incapacidad para poder moverse, para poder realizarse. Y justo con el confinamiento, pues esto genera también una serie de crisis que pueden enfrentarse desde ansiedad hasta nuevamente el intento suicida, ¿no? El intento suicida es una de las condiciones de la salud mental más preocupantes en los últimos años y que ha tenido un incremento muy importante, por lo cual el confinamiento sí tiene una serie de condiciones que puede generar no solo la angustia, sino llevar de veras en el aislamiento a circunstancias verdaderamente graves que tenemos que considerar. La cotidianidad, la vida diaria cambió. La vida diaria es otra en este momento. Y la vida diaria en estas circunstancias, lo que está sucediendo es que las personas tienen que quedarse en casa para hacer trabajo de oficina, pero no es la misma condición que tienen en su trabajo, sino que ahora, aparte de la situación del trabajo, tienen que hacerse cargo de las actividades de la vida diaria, y no solamente de las actividades de la vida diaria, sino en el caso de que haya niños, pues tienen que conciliar con las actividades académicas que los hijos tienen. Y estas actividades académicas que los hijos tienen, pues tienen una serie de exigencias que también ponen a los padres en condiciones muy especiales y que ahorita han tenido una dificultad enorme porque tienen que conciliar su propio trabajo con el trabajo que están haciendo los hijos. Además de esto, pues también está el cuidado de las personas de la tercera edad, que puede ser que estén conviviendo en casa, pero que si no están conviviendo en casa, también tienen una serie de exigencias para las familias que tienen que estar considerando. Entonces, el día a día se está volviendo una situación verdaderamente muy complicada porque tenemos que hacer un cambio completamente de la organización de toda la familia, de cada uno de los miembros, una adaptación, y estas circunstancias están generando muchísimos problemas y el planteamiento de muchas crisis que se pueden generar día a día. Ahora, ¿qué efectos producen estos estresores? Pues los efectos que se están produciendo son variados, ¿no? Pueden ser normales como la ansiedad, el miedo, la incertidumbre que todos estamos viviendo, que están viviendo las familias, que estamos viviendo los especialistas, que está viviendo todo el mundo en esta circunstancia, y situaciones patológicas ya graves también. Esto puede llevar a adicciones, como decía yo, a intentos suicidas, a depresión, ¿no? Además son de creciente magnitud. En la medida que se alarga el confinamiento, pues se intensifican las afectaciones a la familia y se multiplican. Y entonces, a lo mejor de un solo sector, pues empiezan a generar muchas otras situaciones adversas. Está a múltiples niveles, debido a que la magnitud de la pandemia, los efectos van a ser en el individuo, sí, después a nivel familiar, para la adaptación, pero también a nivel social, en la reorganización que vamos a tener. Se está hablando de una nueva realidad, de una nueva situación que la pandemia nos va a dejar durante mucho tiempo. No sabemos hasta cuándo finalmente se va a encontrar un medicamento o una vacuna que pueda resolver estas circunstancias, y entonces nuestra vida cambió ya por completo. Estamos en una circunstancia distinta y las familias tendrán que adaptarse a esta nueva circunstancia para y reorganizar todo esto. Las instituciones están también viviendo un reacomodo, una reorganización. Entonces, también esto está generando una serie de problemas en la solución de las circunstancias que viven las familias día a día. Ante todo este panorama general, que se vuelve de veras una situación inesperada, muy, muy, muy catastrófica por las dimensiones que ha tenido, pues los especialistas en la salud tenemos retos profesionales que condicionan esta circunstancia. Es decir, los especialistas en la salud mental no podemos tener este contacto cara a cara con nuestros pacientes, porque esto, la sana distancia nos ha limitado en esta circunstancia. Y entonces necesitamos usar estos medios electrónicos para dar la intervención, siendo mucho más impersonal el contacto y todo lo que esto representa.
justo cuando necesitamos mayor cercanía con las personas, la misma condición del coronavirus nos está impidiendo tener esta relación cercana. Además, esto está haciendo una escala mundial que tiene la afectación, lo que desorganiza no solo las familias, sino a los países en general, y esto pues desorganiza también muchas de las circunstancias que están viviendo las instituciones de salud para poder afrontar la solución de los problemas que se van presentando. Las necesidades familiares, además, cuando se hace una intervención con la familia, pues no solamente debe considerar a la familia en particular, sino que estas necesidades familiares, pues necesariamente se van a tener que subsumir a las circunstancias de las necesidades comunitarias. Para cada circunstancia social, pues las familias tendrán que irse adaptando. Y aunque tengan una serie de necesidades como salir, como pasear, como visitar a alguno de sus compañeros o alguien en especial, pues desgraciadamente en este momento estas necesidades se van a tener que limitar porque hay una necesidad común, un bien común que finalmente es prioritario antes de la necesidad de la propia familia. Existe además una limitada evidencia para estas intervenciones, dado que el impacto tan generalizado que ha tenido el COVID, pues nos deja con herramientas a veces que no tenemos claras porque pues nunca nos habíamos enfrentado a una circunstancia como esta. Hemos pasado terremotos y hemos pasado ya alguna situación de epidemia, pero jamás a este nivel. Por lo tanto, los elementos con los que contamos pues son limitados por las circunstancias que estamos viviendo. ¿Cuál es entonces el objetivo que tendríamos que tener de intervenciones en la familia con esta circunstancia de la pandemia? Es muy difícil en este momento hacer una terapia familiar como tal. Entonces, ¿qué es lo único que sí podemos hacer? Contener las condiciones familiares y establecer un sentido de vida al proceso por el que están atravesando. Es decir, vale la pena vivir, vale la pena seguir viviendo y siempre hay un para qué. Víctor Frank decía que en un momento que él tuvo que estar en un centro de concentración, se fijó 3 objetivos importantes. Uno, salir con vida de esa circunstancia, aprender algo en el camino y luego buscar dentro de sus propias posibilidades ayudar en lo más que pueda. Justamente las familias en este momento, pues su primer objetivo es mantenerse sanas, mantenerse vivas, ¿no? Y si pueden aprender, si pueden ir avanzando en la vida de otra manera, será muy bueno. Los especialistas en salud mental, en este momento no queremos finalmente resolver las circunstancias que han venido viviendo ya las familias, sino simplemente contener para que la familia pueda seguir funcionando. ¿Qué debemos promover en una intervención familiar en estos momentos? Entonces, en este momento no hay posibilidad por lo urgente y puntual de las intervenciones, como les decía, de una terapia familiar. Lo que sí podemos hacer es, ante la adversidad, promover y rescatar la resiliencia familiar y los procesos de adaptación. Esto exige el ajuste de la familia a las exigencias de adversidad. ¿Qué es la resiliencia entonces? La resiliencia es la capacidad de una persona o un grupo para superar grandes dificultades y crecer a través o en presencia de ellas. Varios autores han hablado de la resiliencia y creo que es justo en este momento uno de los elementos que tenemos los especialistas en salud mental para rescatar de la adversidad a las familias y a veces hasta para rescatarnos nosotros mismos. Stefan Van Stal, cuando habló de la resiliencia, decía que la comparó con la construcción de una casa. Y entonces decía que en los cimientos se representan las necesidades materiales básicas como la comida, los cuidados de salud. Justamente este es el primer punto por el que tienen que empezar las familias. Primero es cuidarse en las necesidades básicas de descanso, de alimentación, de un lugar adecuado para el desarrollo de esta contingencia, de limpieza, de higiene, ¿no? Entonces, estas son la prioridad
y lo primero que tienen que resolver. Después se está hablando de que en la planta baja de esta casa estará formada por los vínculos y las redes sociales. Estos vínculos, estas redes sociales son parte de lo que la familia tiene que generar posteriormente. En la primera planta se encuentra la capacidad para buscarle sentido a la vida, que era lo que hablaba Víctor Frank. Entonces, esta capacidad de encontrar el sentido es qué es lo más importante en este momento y por qué tengo que estar recluido. Justamente ese es el punto que ahorita las familias tienen que empezar a rescatar y los especialistas en salud tenemos que ayudarles a encontrar. En la segunda planta hay varias habitaciones, la autoestima, las aptitudes personales y sociales y el sentido del humor. Pareciera que ante circunstancias tan adversas no hay cómo tener el sentido del humor o cómo tener a veces una sonrisa. Creo que a veces en las redes sociales, toda la información que a veces mandan, todos estos memes que hemos conocido todos, a veces nos generan una sonrisa. Y esta sonrisa a veces nos permite tener una visión distinta de las tragedias, una manera mucho más positiva de enfrentar las cosas. Y a veces el humor, el incluso reírnos de nosotros mismos, nos permite relajarnos, nos permite descansar, nos permite ver las cosas de una manera más clara, no tan angustiante, no tan difícil, sino que nos da un aliento para seguir adelante. Después se dice que en la guardilla hay una habitación abierta para las nuevas experiencias para descubrir. Y justamente todos, tanto las familias como nosotros los especialistas, estamos en este momento de descubrir muchas nuevas experiencias y las familias van a tener que transitar por esto porque no hay nada escrito sobre lo que va a pasar con esta pandemia y lo que vamos a esperar de ella en el tiempo reciente, sino que todo está por escribirse y al final de cuentas las familias pues tendrán que también tener esta apertura a desarrollar este nuevo futuro, esta nueva manera de vivir. ¿Cuáles son los pilares de la resiliencia? Los pilares de la resiliencia, es decir, las habilidades que se han encontrado en estas personas resilientes. Hay muchas personas que ante circunstancias de vida muy difíciles, muy contrastantes, pues pueden salir adelante. Y a veces uno no se explica cómo es posible que teniendo tan pocos recursos económicos y de muchas otras cosas, la gente puede salir adelante, ¿sí? Pues se han encontrado que varias de estas capacidades son el autoconocimiento, que es esta capacidad de revisarse a uno mismo, de encontrarse con uno mismo, la motivación, que es esta idea de seguir adelante, de buscar nuevas maneras, de que aunque tengo esta circunstancia tan difícil, pues estoy motivado porque la vida no se acabó y tengo que salir adelante. El autocontrol. En este momento yo creo que esta parte del autocontrol nos está costando trabajo a todos. ¿Por qué? Porque todos estamos en una situación de ansiedad, de incertidumbre, que no nos permite tener a veces este autocontrol. Y lo que sucede en muchas ocasiones es que pues tenemos explosiones, tenemos reacciones demasiado fuertes, tenemos reacciones pues inesperadas que pueden impactar la situación familiar de manera muy grave, ¿no? Entonces, generar este autocontrol en cada uno de los miembros de la familia, pues es muy importante. Es considerablemente un punto que se tiene que fomentar para que la familia pueda convivir de mejor manera. La confianza. Necesitamos confiar en que tenemos las capacidades y que la familia como conjunto va a poder enfrentar una circunstancia de esta, ¿no? La capacidad de relación. Si nosotros no tenemos esta apertura, pues va a ser muy difícil poder encontrar caminos para poder seguir adelante. Y pues obviamente el optimismo y el humor, como les decía, pues son de las circunstancias que mucho más nos van a ayudar a poder sobrellevar las circunstancias. ¿Okay? ¿Qué es la resiliencia familiar entonces? Walsh elaboró el concepto de resiliencia familiar entendiéndola como esos procesos interactivos que fortalecen al individuo y a la familia en el transcurso del tiempo. Estos procesos son reconocer los problemas y las limitaciones, hablar abierta y claramente de ellos,
analizar los recursos personales y familiares, reorganizar las estrategias, revisar y evaluar los logros, pero también las pérdidas. Con esto, reducir el estrés, la vulnerabilidad, promover la recuperación y fortalecer a la familia para superar la adversidad prolongada. Las familias pasan por una serie de fases ante las crisis. Esas crisis, que ahorita es una situación pues demasiado impactante, nos va a tener que enfrentar una situación de ajuste. En esta fase de ajuste la familia hace pocos cambios. Esto sucedió en los primeros momentos en que nos avisaron o que nos dijeron que empezábamos en una pandemia. Ahí pues todavía no había una sana distancia, todavía estábamos con el impacto de lo que podía venir, pero no teníamos una claridad, ¿no? Entonces la familia hizo pocos ajustes, los cambios y los patrones fueron los mismos, utilizaron los pocos recursos y digamos como que no hubo cambios tan significativos, ¿no? Pero posteriormente las circunstancias cambiaron y hubo un confinamiento pues establecido por la autoridad. Y entonces las familias pudieron pasar a situaciones de crisis más severas, ¿no? La familia en las crisis se vuelve más vulnerable cuando tiene que enfrentar estas situaciones no habituales, como puede ser desde el despido laboral, ¿no? Las situaciones de enfermedad, la muerte de uno y en estos casos incluso de varios familiares, ¿no? Y entonces la familia pues tendrá que pasar a una fase de adaptación. Los miembros de la familia y la familia en su conjunto son capaces de afrontar los retos de la crisis, trabajando juntos para desempeñar los roles y responsabilidades exigidos por ella. Las crisis y las adversidades persisten y afectan a toda la familia. La respuesta que la familia dé a esta situación es crucial. La crisis es más aguda en las familias que tienen menos recursos y una visión negativa hacia el futuro. ¿Cuáles son entonces las vivencias que puede tener la familia ante la pandemia, ¿no? Las crisis, pues, se generan para todos, pero no todos las vivimos de la misma manera. No todos tenemos esta misma visión, no todos tenemos estos mismos recursos y cada uno de manera particular las enfrenta de manera distinta. Hay familias en las que sienten que su mundo se desmorona, que hay una pérdida en los puntos de referencia y del sentimiento de seguridad, estos cambios de vida en la vida diaria y la dependencia de unos con otros, pues generan el hecho de pensar que esto me va a terminar, me va a acabar y que no voy a ser capaz de salir adelante. Hay otras familias que a pesar de la adversidad, cuando se ven en esta situación de crisis, desarrollan esta lucha por sobrevivir, tienen sentimientos de esperanza, se centran en lo positivo y logran un cierto control para reducir el caos y no sentirse solos, ¿no? A veces, digamos, como para enfrentar esta situación, hay un pensamiento de Brando que dice que cuando el mundo se desmorona a tus pies, no queda más que subirse a los escombros y ver el sol amanecer en tus ojos, ¿no? Entonces, el punto de vista que tiene cada una de las familias, pues va a dar la dimensión de la afectación que tenga esa familia. El punto de vista va a cambiar radicalmente también las estrategias que la familia desarrolle. Si la familia se siente acabada, siente que el mundo ya no va a poder, entonces la afectación va a ser mucho más severa. En las familias que finalmente empiezan a echar mano de sus recursos, pues la manera de abordar las circunstancias será muchísimo más fácil. Claro que las familias pueden pasar de una a la otra y es factor o es muy importante que el especialista en salud mental pues ayude y apoye para que esta visión a veces tan negativa, ¿no? Tan tremenda que puede ser del futuro, pues empiece a cambiar y empiece a contactarse la familia con estos puntos, con estas fortalezas que tiene para enfrentarla. ¿Con qué cuentan las familias resilientes para afrontar la adversidad? Las familias resilientes lo que hacen es una rápida movilización y reorganización familiar. En general, son familias que pueden cambiar
la condición que tenían y adaptarse viendo qué otros roles, qué otras circunstancias pueden manejarse. Con el apoyo del equipo de cuidados y sanitarios o institucionales, o sea, tienen capacidad de escuchar lo que les dicen, de tomar en cuenta los consejos y de ponerlos en práctica, ¿no? También buscan apoyos en la familia extensa, en la comunidad, para tener estos apoyos y poder salir adelante y enfrentar la vida. Y cambian los valores de la familia, ¿no? A lo mejor en este momento era súper importante las reuniones en el 10 de mayo, pues empiezan a cambiar, empiezan a ser distintos, entonces pueden cambiar esos valores y no afectar tanto la vida familiar. Específicamente en la clínica, ¿cuáles son los procesos claves para la resiliencia familiar y que el especialista en salud mental tiene que considerar? Pues, en primer lugar, el sistema de creencias de la familia. Es decir, cada una tiene una circunstancia que ha atravesado durante la vida familiar y ha desarrollado un sistema de creencias que a veces es desde la espiritualidad que tienen, a veces es desde una manera de abordar el futuro con circunstancias en las que tiene que ver con buscar creencias, buscar recursos, buscar una serie de cosas que tienen como sistema de creencia la propia familia. Entonces, si estas creencias permiten que la familia pueda cambiarlas, adaptarlas y suscribirlas a esta situación del cambio, pues finalmente esto va a ayudar. Si las creencias son demasiado rígidas, demasiado limitantes y lo que les generan es mucho más estrés, pues la familia va a tener que tener muchas dificultades. Entonces, creo que uno de los puntos muy importantes que tiene que hacer las familias, pues tienen que ver con esta circunstancia de que el sistema de creencias que deben de tener tiene que ser flexible, ¿no? Tienen que poder enfrentar circunstancias distintas y tienen que tener esta capacidad, digamos, para que se muevan en un momento dado y que puedan permitir la fluidez de cada uno de los miembros de la familia para poder enfrentar de mejor manera el futuro. Los sistemas de organización. Evidentemente, cambia la organización de la familia y esto se vuelve un caos. Si la familia no tiene las posibilidades, o desde antes no tenía las posibilidades de organizarse, de poner prioridades, de jerarquizar, de organizarse unos con otros, pues en este momento esto se va a incrementar. Entonces, los especialistas en salud mental tienen que trabajar de primera instancia en este sistema de organización para que la familia no entre en un caos, en una desorganización tal que no pueda seguir adelante. Entonces, necesitamos desde cosas como muy simples, ¿no? Se ha hablado mucho de que la familia tiene que seguir las mismas rutinas del día con día, tiene que establecer ahora estas nuevas rutinas, desde levantarse, nuevamente asearse, cada uno va a tener actividades, los hijos van a tener que estar en las actividades escolares, los padres tienen que hacer sus labores tanto de las oficinas como las cuestiones de actividades domésticas. Entonces se tiene que establecer nuevamente una rutina para que ese caos no trascienda de tal manera que acabe con las circunstancias familiares. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues volver a organizar, volver a incluirse, volver a trabajar entre ellas para reestructurar este sistema de organización. Por otro lado está la circunstancia de la comunicación y la resolución de los problemas. La comunicación y la resolución de los problemas es si la familia no tiene esta posibilidad de comunicarse, de solucionar problemas, finalmente va a tener una situación muy compleja. Entonces, ¿qué necesitan hacer? Pues tener una comunicación abierta, enfrentar los problemas del día a día y hablarlos hasta discutirlos, no tener miedo de discutirlos, no tener miedo de circunstancias distintas. ¿Por qué? Porque ahora lo que va a suceder muy probablemente es que ante situaciones difíciles financieras o de salud,
pues los problemas se van a incrementar y van a tener en algún momento que tomar decisiones muy difíciles. Si no se hablan con la familia, si alguno está tratando de no afectar al otro y eso le genera peores problemas, pues esto no se va a solucionar. La solución de los problemas se tiene que hacer a través de un análisis claro de las familias para poder abrir los problemas entre todos, de poder discutirlos, de poder tener una circunstancia mucho más clara, mucho más amplia y de poder tomar soluciones entre todos que no necesariamente van a satisfacer a todos y a cada uno, pero por lo menos sí van a tener la posibilidad, digamos, de poder tener un camino, un primer camino para poder empezar a salir adelante. Entonces, esto de la solución de problemas en este momento es algo que los especialistas en salud mental tenemos que promover en las familias y que dar y estructurar un camino, una manera de resolver las situaciones para que la familia no quede atorada, no se quede disminuida por esta circunstancia, ¿no? Resumiendo entonces, una intervención en la familia, ¿qué puntos debe considerar? Bueno, la familia pues atraviesa por una circunstancia, por un contexto social, ¿no? Medioambiental. Y entonces, nosotros como especialistas en salud tenemos que, primero que nada, al abordar una familia, conocerla, identificar, aunque sea en una llamada, que ahorita a lo mejor son las cosas que van a suceder al final de cuentas, puede ser que incluso en una llamada, en una sola intervención, nosotros tenemos que entender cuál es el contexto en el que se está desarrollando la familia. Y en ese contexto, en esa manera, finalmente tiene que respetar de primera instancia la idiosincrasia de la familia, entender cuál es el contexto, cuál es el sistema de creencias, cuáles son las circunstancias por las que está atravesando y después centrarse en lo inmediato, ¿sí? No se van a resolver todos los problemas de trancazo, no se van a resolver las circunstancias de alguna manera, sino que vamos a empezar poniendo jerarquía. Y esa jerarquía nos va a dar un paso a paso que seguir en la solución de los problemas de la familia, ¿sí? Hay que considerar también que las personas no cambian. En este momento, si yo quiero que mi hijo cambie, que se la pasaba haciendo berrinches y hoy no va a hacer berrinches, pues va a ser muy difícil, ¿sí? Va a tener que ser una circunstancia posterior. En este momento tengo que jerarquizar cuál es lo más importante y por qué tengo que empezar. Muchas veces las familias están conflictuadas con que si el niño no sigue las recomendaciones de la escuela, si no termina las tareas, si se ve muy afectado por esa circunstancia, si en algún momento sienten que no pueden enfrentar esta situación, están, digamos, como aferrados a resolver circunstancias que pueden ser secundarias. Es decir, ¿qué es lo fundamental? Pues que estemos sanos, que estemos vivos, más allá, digamos, de que pase de año o no pase año. Y a veces las familias pues pierden el objetivo, pierden cuál es el sentido de lo que estamos viviendo y por lo que estamos atravesando. Entonces es menester del especialista en salud traer a la familia a aquí y ahora, traer a la familia a cuál es la prioridad, por dónde tendremos que empezar, y es sumamente importante que las familias no piensen resolver todo en este momento. Si había un conflicto entre el esposo y la esposa, pues ese no se va a resolver de manera instantánea, sino que simplemente se puede incrementar, pero por lo menos en este momento tenemos que contener estas condiciones y buscar cuáles son los objetivos principales en este momento de tanta incertidumbre. ¿Qué debe promover entonces nuestra intervención? Pues nuestra intervención lo que debe promover es fomentar las relaciones de apoyo dentro y fuera de la familia. La familia tiene que integrarse, tiene que reconocerse y tiene que además abrirse también fuera de la familia a los apoyos que puede encontrar a mano, incluso la familia extensa,
incluso los especialistas en salud, incluso otras instancias que le puedan ayudar a sobrellevar la circunstancia que se está viviendo. ¿Sí? ¿Qué se debe promover también? Pues evitar ver a la crisis como un obstáculo insuperable. A veces, de repente, sentimos que no sabemos por dónde empezar ante circunstancias tan difíciles y pensamos que ya no hay solución. Entonces, creo que uno de los puntos importantes también es que el especialista en salud empiece a rescatar las fortalezas de la familia para que ésta pueda empezar a ver que la crisis no va a ser insuperable, que va a tener una afectación durante un tiempo largo, pero que siempre hay que ver hacia un futuro más allá y que ese futuro le va a permitir desarrollar pues, otras estrategias, otra nueva vida, pero que esta no necesariamente tiene que ser tremenda o terrible, que incluso puede ser una oportunidad para cambiar, para buscar otras alternativas y para tener un futuro que a lo mejor es difícil encontrarlo en este momento, pero que será un futuro que puede ser incluso mejor que lo que estamos viviendo. Aceptar el cambio es parte de la vida. La pandemia llegó, no se va a ir y la vida nos cambió. Los cambios son muy difíciles aceptarlos. Nosotros de preferencia queremos estar como en una situación de una circunstancia de tratar de mantener siempre pues una estabilidad. Y a veces los cambios implican esta incertidumbre, esta angustia de enfrentarse a un nuevo amanecer. Pero no hay para irse para atrás. Entonces, en este momento el cambio es parte de la vida. El cambio está, el cambio se dio y el cambio no nos va a dejar. Somos ahora otra sociedad, somos ahora otras familias y esta nueva realidad la vamos a cambiar completamente. ¿Sí? Por otro lado, hay que dirigir la familia tanto a metas individuales como familiares. Cada uno de los participantes de la familia va a tener que tener pues una propia meta. ¿Sí? Y esta meta tendrá que convivir con las metas familiares y después generar una meta familiar. Es decir, cada uno tiene que encontrar su propio camino. Nadie puede resolverle el camino del otro. Cada quien, incluso los hijos, incluso los niños, van a tener que empezar a encontrar su propio camino. A veces hay circunstancias difíciles, como en el caso de chicos que tienen trastornos como déficit de atención o con trastornos del espectro autista, que es muy difícil guiarlos, pero aún a ellos tendrá que, en la medida de lo posible, ir encontrando este camino, ¿no? Estas estrategias para empezar a ver cuál es la meta. Y en esta meta vamos a poder lograr mantenernos en el confinamiento de la mejor manera. Y esto ya será un logro enorme para algunos de los chicos que tienen condiciones especiales. Para la familia, pues tiene que ver de qué manera va a sobrevivir en este momento, tanto económicamente, tanto en las situaciones de vida diaria, y posteriormente se irá estableciendo otros objetivos y otras metas de acuerdo a la condición que vaya dando cada escenario de la pandemia. Y va a tener que irse adaptando a estas condiciones en la medida que va transcurriendo toda esta circunstancia. Una vez que se tienen estas metas y que se han establecido, pues hay que llevar a cabo acciones decisivas. Es decir, yo puedo pensar que voy a hacer, o sea, que tengo como meta el transitar por esta circunstancia lo mejor posible, pero estoy esperando que alguien me lo resuelva o que pues pase algo o que el gobierno me dé el dinero o que otra circunstancia inesperada pueda solucionar mágicamente lo que estoy viviendo. Pues no, las familias tienen que, ya que establecieron metas, pues llevar a cabo las acciones, ir tomando paso a paso decisiones decisivas y pueden ser decisiones que cambien la estructura, la organización, la forma de vivir que han llevado durante todo este tiempo, pero que la circunstancia extraordinaria nos va a tener que llevar a ese cambio. Y si hay que tomar decisiones, ni modo,
hay que tomarlas y no hay que detenerse por todos los miedos que al final de cuentas nos puedan surgir. El especialista en salud tiene que ayudar a entenderle a estas familias cuáles son estas acciones decisivas que pueden tomar. No necesariamente se van a hacer en una sola intervención, pero sí las familias pueden entender de manera muy clara que algunas veces tienen que tomar algunas decisiones. Es decir, si en este momento la situación de la familia está siendo caótica porque no se tiene el trabajo, pues entonces a lo mejor mi actividad, que era tradicionalmente vender, no sé, vestidos o alguna cosa, pues ahora cambio y empiezo a hacer, vender verdura o vender fruta o vender otras cosas y empiezo a tomar decisiones cada día distintas, pero que me van a ayudar a sobrevivir. Y independientemente de que la situación pueda ser difícil, en la medida que yo voy tomando estas decisiones, me voy fortaleciendo porque voy encontrando caminos para enfrentar el futuro y para lograr las cosas de poder salir de esta situación de crisis. Buscar oportunidades para descubrirse como individuos y como familia. Creo que para todos la situación de la pandemia nos ha puesto a reflexionar sobre lo que vivíamos, lo que vivimos y lo que vamos a tener que enfrentar. Muchas de las prioridades que teníamos, como tener un celular maravilloso, como tener a lo mejor, no sé, el coche de lujo u otras circunstancias, en este momento de confinamiento, pues vemos que tener un coche de lujo, pues no necesariamente es lo mejor, porque ni siquiera podemos salir. Entonces, creo que hay que empezar a descubrir como individuos realmente quiénes somos, qué es lo que está pasando con nuestra vida, qué queremos al futuro. Y esta reflexión, si se sube también a la familia tendrá que empezar a restablecer nuevos objetivos. Es decir, a lo mejor tenían una circunstancia y pensaban hacer algo que en este momento ya es verdaderamente inútil, ¿no? Y entonces, pues tienen que replantearse las circunstancias y entonces considerar abrirse a otras circunstancias y encontrar nuevos caminos. Es decir, tienen que buscar otras alternativas que a lo mejor jamás habían pensado, pero que son una oportunidad que se está dando en este momento. Hay que mejorar las destrezas en la comunicación y en la solución de problemas. Entre mejor nos comunicamos y entre mayor capacidad tenemos para enfrentar los problemas, mayor capacidad también tendremos para solucionar problemas. Entre la comunicación entre la familia sea más clara, más definida, más asertiva, esto va a permitir que la familia tenga mayores recursos para encontrar alternativas de solución. En la medida que se van complicando, se van ocultando circunstancias, se van enfrentando los unos con los otros, pues las alternativas no surgen, sino que se complican y generan todavía un mayor problema de solucionar situaciones. Creo que este es el momento para que las familias puedan comunicarse de mejor manera, puedan tener una apertura a quienes son, de la manera que son, tienen que aceptarse tal cual son, o sea, los padres pues, tienen esos hijos, no van a cambiar, esos hijos son así. Los hijos van a tener que aceptar que los padres que les tocó, pues son esos, que no van a cambiar, que no van a ser diferentes, pero que cada uno de los miembros de la familia son valiosos y que cada uno puede aportar muchos elementos para fortalecer las condiciones familiares. Entonces, en lugar de echarnos culpas, de exigir cosas que el otro no puede lograr, creo que este no es el momento para distanciarnos, para conflictuarnos, justamente es el momento para integrarnos, para aprovechar lo que el otro tiene y para que en conjunto como familia podamos enfrentar y podamos tener mayores recursos para
afrontar esta adversidad. Hay que cultivar una visión positiva de los individuos que conforman esta familia entonces y de la familia como conjunto. Y por otro lado, creo que es muy importante no perder la esperanza, ¿no? En la medida que nosotros podamos perder la esperanza, pues se pierde el futuro, se pierde el más allá, se pierde esta capacidad de poder salir adelante. Empezamos a ahogarnos, empezamos a sentir que no hay una forma, ¿no? Que no tenemos una manera, un por qué seguir adelante. Y justamente creo que sobre todo los especialistas en la salud tienen que ayudarles a encontrar estas esperanzas que sí hay para cualquier familia, aún en las condiciones más difíciles, más conflictivas. Cada una de las familias puede tener una esperanza, una manera de salir adelante. A veces cuando estamos metidos en tantos problemas, no vemos el camino, no vemos cómo salir adelante, nos sentimos ahogados, nos sentimos verdaderamente sin esta oportunidad, ¿no? Y creo que no, creo que hay oportunidad, hay manera de salir adelante, hay situaciones que podemos, alternativas que podemos irnos dando y que cada vez que podamos ir enfrentando las situaciones, vamos a encontrar estos caminos, estas alternativas y la esperanza va a volver a nosotros. Y esta esperanza nos va a permitir que la familia vaya cada vez solucionando de mejor manera, vaya sintiéndose más tranquila, más confortable con ella misma, vaya resurgiendo esta fortaleza que sí tiene y con esta fortaleza pueda solventar el problema que no sabemos durante cuánto tiempo vamos a tener que enfrentar. Entonces, ¿cómo concluimos que debe ser nuestra intervención? Los especialistas de la salud deben, a través de su intervención en la familia, promover la resiliencia y dar evidencias a la familia de los recursos con los que cuenta y ayudarlos a ponerlos en práctica para afrontar la adversidad. Nuevamente, regresando a Víctor Frank, decía que todo puede serle arrebatado a un hombre, menos la última de las libertades humanas, que es el elegir su actitud en una serie dada de circunstancias, de elegir su propio camino. No podemos cambiar la situación. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrir. Es decir, esta circunstancia no la podemos cambiar, no la podemos quitar, no se va a quitar, definitivamente no se va a quitar. Y ante todo, podemos escoger, si tenemos la libertad de escoger, cómo vamos a afrontar esta circunstancia. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde la familia lo va a hacer? Lo va a hacer desde el miedo, desde la angustia y desde la inesperanza. O lo va a hacer juntando estos pocos recursos que pueda tener y teniendo esta capacidad de unirse, de integrarse, de buscar estas alternativas para ir pudiendo enfrentar y salir adelante. Esa es una decisión que cada familia debe tomar, pero que los especialistas en salud tenemos que apoyar para que las familias tengan cada vez esta mayor capacidad, que tengan esta posibilidad de utilizar estos recursos, de ponérselos enfrente, porque a veces ellos están limitados para verlos, pero en la medida que uno puede darles este eje rector, este camino a seguir, creo que es una esperanza para las familias que ahorita va a ser fundamental. La salud mental en este momento es fundamental en las familias. Los especialistas en salud mental somos parte de este equipo prioritario que tiene que ayudar a enfrentar la pandemia. No solo en este momento, sino que vamos a tener que estar a lo largo de cada uno de los momentos.
estas intervenciones van a tener también que irse adecuando en cada momento de la pandemia, porque incluso cuando salgamos a la calle, cuando estemos ya en esta posibilidad de regresar a esta nueva realidad, en esta nueva realidad, la salud mental va a tener que tener un determinante importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener que ayudar a las familias, a las personas, a encontrar estos nuevos caminos ante esta nueva realidad. Es decir, vamos a ayudar en la reconstrucción post-pandemia de la sociedad. Y digamos como que en esa medida, ¿no? Tenemos que apoyar que nuestras familias cada vez tengan mejor oportunidad de ser felices y de tener un futuro. El impacto de la pandemia, entonces, sabemos que nos afectó y nos cambia nuestra forma de ver la vida, tanto como personas como especialistas. La incertidumbre que vivimos no solo es de las familias, sino que también está en nosotros mismos. La experimentamos y la resiliencia debemos considerar que es un recurso que nos abre puertas al futuro, tanto para nuestros pacientes como para nosotros mismos, porque debemos reconocer que nosotros como especialistas también tenemos una condición de vida, tenemos una condición angustiante y además estamos ante una circunstancia inesperada, diferente, que nos establece retos para poder tener intervenciones distintas. Entonces, si nosotros también creemos en que la resiliencia es un camino, vamos a aportar a nuestras familias intervenciones realistas, pero a pesar de la realidad, a pesar de que tengan que enfrentar todas las circunstancias de adversidad por las que están atravesando, nosotros vamos a poder proporcionar una esperanza y una mayor expectativa para que tengan un marco claro cómo afrontar la adversidad, sea esta la que fuere, y de encontrar caminos para atravesar de mejor manera esta situación que por lo que sabemos durará mucho tiempo. Entonces, especialistas en salud, tenemos un reto, pero este reto creo que si somos resilientes, vamos a saber enfrentarlos y espero que estos conceptos les permitan tener un camino también para ustedes, para saber cómo ayudar a resolver a nuestras familias esta situación. Pues muchas gracias y hasta luego.